Muy bien, nos encontramos en el programa de fidelización para recién convertidos y vamos a compartir pantalla para que podamos estar allí atentos a lo que es el material del día de la fecha. Vamos con el primer tema, como lo vimos en el día anterior, hace 15 días aproximadamente vimos cuáles eran los temas del programa de fidelización, son 16 temas. Y el primer tema que nos toca con la ayuda del Señor se llama el proceso de crecimiento del discípulo. Usted comenzó a ser discípulo de Cristo cuando se bautizó, así como lo escuchamos. Entonces, desde el momento que usted se bautiza, usted renace, dice la Escritura. Hay un nuevo nacimiento. Y por lo tanto, comenzamos como bebés espirituales, niños en la fe. Eso significa que así como un bebé tiene que crecer, nosotros tenemos que crecer espiritualmente. Entonces, un poquito más de un año tiene la hermana Aida, nos compartía la otra vez. La hermana Fernanda un poquito menos. Yo creo que ya por el mes, ¿verdad? Ahí ya sería, correcto. Ahí está muy bien. El hermano Byron más tiempo, pero como se apartó, entonces se acaba de reconciliar y entonces cuando uno se aparta, uno retrocede, pero cuando regresa, entonces comienza de nuevo. Y la hermana Claudita que tiene 3 años. No, 5 años tiene. Entonces, el objetivo del estudio de esta tarde es que podamos analizar bíblicamente el proceso estratégico, los pasos que tenemos que utilizar en la iglesia para el crecimiento de la iglesia. Y cuando hablamos de crecimiento de la iglesia, hablamos tanto congregacional como individual también. Entonces, tenemos lo siguiente: el proceso de crecimiento del discípulo. Efesios capítulo 4, versículos 11 al 16, nos dice así la palabra de Dios. Y vamos a compartir otra ventana donde vamos a leer este versículo. Si lo puede encontrar en su Biblia también estaría bien. Efesios capítulo 4, versículos 11 al 16. Vamos a compartir, aquí está. Entonces, ¿cómo crecemos nosotros? Es la pregunta que tenemos en pantalla. ¿Cómo crecemos? El versículo ya nos explica. Efesios 4, 11 al 16. Dice así: ahora bien, Cristo dio los siguientes regalos a la iglesia. Estoy en otra versión, pero es prácticamente lo mismo. Los apóstoles, los predicadores, los evangelistas y los pastores y maestros. ¿Qué aprendemos de este versículo? Dice que, y esto es un poco a veces incómodo para nosotros decir eso, pero es lo que enseña la palabra de Dios, porque en este sentido yo voy a estar hablando de mí mismo. Porque aquí dice la Escritura que los evangelistas, sus servidores evangelistas, maestro de la palabra de Dios, ¿qué es lo que somos? Dice aquí en la iglesia, dice que somos regalos de Cristo. Entonces nos sentimos como un poco especiales, pero siempre recordando de que somos siervos de Dios. Entonces la Escritura nos dice que todo aquel que es predicador, que es maestro, que es evangelista, aquel que nos enseña la Escritura, es un guía espiritual. Dice el versículo 11 de Efesios 4 que es un regalo de Cristo. Mire, qué interesante. Un regalo de parte de Cristo para la iglesia. Su servidor tiene el privilegio de estar acá como evangelista en la iglesia, pero no siempre estuvimos trabajando de evangelista. Hubo un momento donde comencé, así como ustedes. Hubo un momento donde comencé esta vida cristiana, cuando me bauticé. Entonces allí estuve
otros siervos que eran mis predicadores. Yo tenía 14 años cuando me bauticé, entonces el hermano Pablo Sanabria, el hermano Juan Bautista Quintero, el hermano Roberto Molina, después en La Habana el hermano Cristóbal Mendoza, el hermano Bismar González, fueron mis maestros, mis evangelistas. Entonces, ¿cuál es la actitud que debemos de tener nosotros con esos predicadores que nos traen la palabra de Dios? Número uno, reconocer que son regalos de Cristo para nosotros, porque ellos son los que nos guían espiritualmente. Lo que yo sé hoy es porque otro maestro primero me lo enseñó. Lo que hoy aprendí ya es porque otro evangelista me llegó con el evangelio y me bautizó primero a mí. Entonces, ese hermano que me habló del evangelio, fueron varios, de hecho, ese predicador, cada maestro que tuvimos por la gracia de Dios, fueron regalos de Cristo para que su servidor creciera espiritualmente, conociera más de Dios. Entonces, eso es lo primero que vemos en el versículo. Lo siguiente es que, dice el versículo 12, ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. ¿Qué significa esto? Que esto rompe un mito que a veces en las iglesias hay. Ese mito es: el evangelista, el predicador, es el único responsable de llevar a cabo la obra de Dios. Es decir, que Él es el único encargado de buscar a las personas de afuera, de predicar, de bautizar a las personas, de reconciliarlas y hacer que más miembros vengan a la iglesia. Eso no es así. Porque el versículo 12 dice que los evangelistas, nosotros, los maestros, los predicadores, tenemos sí una responsabilidad. Pero ¿cuál es la responsabilidad? La responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios. Entonces, ¿quién lleva a cabo la obra de Dios? El pueblo de Dios. No solo el evangelista, no solo el predicador, no solo el maestro de Dios. Entonces, no es lo mismo pensar de que el predicador tiene la responsabilidad de llevar a cabo la obra de Dios, solamente él, solito, o solo el grupo de servidores solitos. Y otra cosa muy diferente es lo que dice el texto, que la responsabilidad de los maestros, de los predicadores, de los evangelistas, no es llevar a cabo solitos ellos la obra de Dios, sino que preparar a la iglesia completa para que la iglesia completa, en conjunto con los líderes, llevemos a cabo la obra de Dios. Para eso entonces se tiene que edificar la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo, dice aquí el versículo. Porque la iglesia en la Biblia es comparada como un edificio que se construye, edifica. Cada vez que usted escucha la palabra de Dios en un mensaje, en un podcast, en un estudio bíblico como este, en la clase teológica interactiva en YouTube, en las redes o presencialmente, usted y yo debemos de ser edificados. Cada palabra de Dios, cada versículo, cada idea que debemos escuchar debe de ser un ladrillo espiritual que va a ir construyendo nuestra vida cristiana para que el edificio, primeramente yo en lo individual, vaya creciendo espiritualmente y también la iglesia en su conjunto. Versículo 13. ¿Cuánto durará el proceso? Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe. Aquí la pregunta tenemos: ¿cuánto durará la pandemia? Porque en un mensaje hace semanas atrás habíamos explicado este versículo en relación a este proceso que estamos pasando. Porque todo proceso de tribulación incluso es un proceso de madurez. Y la iglesia también tiene un proceso de crecimiento. Entonces, ¿cuánto dura ese proceso? Ese proceso, oye, y eso significa que el versículo 13 nos está diciendo que es un conjunto de etapas, que no es de un solo entonces, sino que son pasos a seguir, porque es un proceso. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios. Perdón, lo primero que se me viene a la mente tras leer esto es que nadie se tiene que quedar atrás. ¿Ya vio lo que dice? Hasta que todos alcancemos tal unidad. Dice todos, no solo hasta que algunos vayan creciendo, no, hasta que todos. Entonces que ninguno quede atrás. Es cierto que algunos
voluntariamente se van a apartar, van a retroceder atrás, no van a continuar con nosotros, pero por lo menos que los que estemos, todos los que estemos, podamos alcanzar el primer indicador de madurez espiritual, unidad en la iglesia. Como dice Pablo a los Corintios, cuando en la iglesia hay divisiones, pleitos, que yo soy de este líder, que el otro es del otro líder, y hay esa rivalidad, indica que hay inmadurez y carnalidad, pecado. Pero cuando hay madurez, hay unidad, hay fe también. Y la fe va a provocar que en nuestra vida cristiana estemos animados siempre. Porque ¿sabía usted que el desánimo es a veces falta de fe? Fortaleciendo nuestra fe, fortalecemos nuestro ánimo. Si se debilita mi fe y no hago nada por eso, voy a desanimarme eventualmente. Conocimiento también. Pero a veces en las iglesias tenemos esa debilidad de que parece que solo el que enseña la palabra tiene conocimiento, pero los hermanos no. La idea es que todos crezcamos en conocimiento de Jesucristo, de la palabra de Dios. Que todos podamos ser capaces. Y el objetivo de este tema de fidelización es eso también. De que todos podamos estudiarlo a conciencia. ¿Cómo estudiábamos nosotros en la primaria, en la secundaria? Que teníamos que ponernos las pilas, teníamos que memorizarnos para pegar bien en el examen. Y si eso lo hacíamos por el conocimiento secular, como dicen en el mundo, ¿cuánto más la palabra de Dios? Entonces, la idea es que en este programa haya una actividad, haya un proceso dinámico de aprendizaje, no solo que seamos oyentes. Para que seamos maduros en el Señor, ahí está. Los que son maduros están unidos, tienen más fe cada día y más conocimiento. Hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. ¡Wow! Eso significa que la madurez de Cristo es nuestro modelo a seguir, es nuestro estándar. No es Jesucristo alguien como que, Él es Dios y Él es perfecto y yo no. Él es perfecto. Todavía nosotros no somos perfectos. Pero lo que dice el versículo es que tenemos la obligación, el llamado, la necesidad de perfeccionarnos para llegar a ser como Jesucristo. De hecho, eso es lo que dice 1 Juan 3, 1 al 3, que llegaremos a ser como Él. Pero comenzando desde ya. Si yo no comienzo a crecer para ser como Él desde ya, cuando llegue el día final, no voy a ser como Cristo. Dice el versículo 14. Entonces ya no seremos inmaduros como los niños. Y la cara de la niña de la imagen nos dice todo. ¿Sí o no? Nos dice todo. Y a veces nosotros de grandes también, a veces en la vida espiritual, en todas las esferas de nuestra vida, a veces podamos tener esas actitudes, esos comportamientos de niños completamente. Pero la Biblia dice, entonces ya no seremos inmaduros como los niños, porque tenemos que crecer. Tenemos que crecer, dice la palabra. Llevados por todo viento de doctrina. Esto es cuando el cristiano, el miembro de la iglesia, como no sabe mucho de la escritura, escucha otras iglesias, otras doctrinas, otras religiones y como no sabe qué es verdad y qué es mentira, se confunde o piensa de que participar en la iglesia es igual como que estar en cualquier otra iglesia que exista en este mundo, no sabiendo o ignorando que la escritura habla de falsas iglesias, habla de falsas religiones y habla de falsas doctrinas. Pero cuando no tenemos ese crecimiento espiritual y de conocimiento, entonces, al no saber, entonces nos confundimos o podemos decir, bueno, ahora voy a ir a la asamblea de Dios o voy a ir a la iglesia otra, no sabiendo que la doctrina no es conforme a la palabra de Dios, tal vez en esa iglesia X. Pero si usted tiene conocimiento, usted va a saber, usted va a poder analizar. La Biblia dice discernir. Y también en nuestras actitudes, en nuestro comportamiento, en el trato que tenemos con nuestros hermanos, con nuestros familiares. Allí se observa nuestro nivel de madurez espiritual también. Versículo 15. En cambio, en otras palabras, dejar de ser inmaduros y comenzar a ser maduros, entonces vamos a tener la capacidad de hablar la verdad con amor. Siempre pongo este ejemplo. Pero un indicador de inmadurez es cuando nosotros no somos capaces de hablar la verdad, porque tenemos miedo, o al rechazo, o a la crítica, o a la burla, o a evitar algún problema.
pero necesitamos decir la verdad. A nuestra esposa si está malo, a nuestro esposo, a nuestra hermana, a nuestro hermano, a los que viven en nuestra casa. Pero cuando no existe esa madurez espiritual, entonces a veces nosotros nos quedamos callados, no podemos hablar la verdad con amor. Y el otro extremo de inmadurez es este. Podremos hablar la verdad, pero no con amor. Y decimos a veces, le dije la verdad en la cara, decimos nosotros. Pero no, ok, sí, le dijo la verdad, pero se la dijo sin amor, por lo tanto, con una mala actitud, odioso, y terminó más el pleito. Entonces, la Biblia dice, no, ni ser hipócrita, ni ser mentiroso, ni fingir, pero ni tampoco ser odioso. Pero cuando usted y yo somos maduros espiritualmente, y esa es la meta, nosotros tenemos la capacidad de ser sinceros, de hablar la verdad, decirle a la persona, mira, fíjate que no me gusta tal cosa, pero con amor y con amabilidad. Eso es madurez espiritual. Y así, dice el verso 15, creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. La Biblia dice, de esta forma creceremos, porque Dios nos manda a crecer. Y por eso la imagen de la plantita. Dios nos manda a crecer. Verso 16. Jesucristo, Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte al cumplir con su función específica ayuda a que las demás se desarrollen. Otro indicador de que estamos creciendo espiritualmente es cuando usted en la iglesia tiene algo. ¿Qué cosa? Una función específica. Hago la pregunta, ¿qué función específica usted tiene en la iglesia? Ok, podemos decir, ahorita ninguna. Está bien si estamos comenzando, porque recordemos que esta es una fidelización para recién convertidos. Pero por eso ya estamos hablando de esto. Porque la meta de este estudio es que usted y yo podamos crecer de forma tal que usted tenga en la iglesia una función específica. Que usted sea de utilidad. Que usted sirva a Dios de alguna u otra forma, pero que tenga una función específica. Eso es sinónimo de madurez. El cristiano que no madura nunca se involucra en el ministerio y nunca tiene una función específica. Y por lo tanto solamente pasan a veces días, semanas, meses o años solamente de oyentes. Al ser solo oyentes y no llevar a la práctica ese conocimiento, ¿qué pasa? Se terminan, por supuesto, enfriando. Pero si usted adquiere un ministerio, por ejemplo, una función específica en la iglesia, usted dice, yo colaboro en esto, dice usted, entonces le aseguro que eso ayuda a madurarlo más. Y por ejemplo, yo puedo decir lo mismo también, de que en el ministerio he madurado bastante gracias a Dios. Si yo nunca me hubiera involucrado en el ministerio, en servir a Dios, con esta edad no sería el mismo de ahora. Cuando uno sirve a Dios realmente madura espiritualmente. Porque uno va creciendo, uno se compromete, por ejemplo, se relaciona con otros hermanos y eso lo hace crecer a uno. Entonces, si queremos crecer, usted y yo debemos de tener una función específica. Cuando tenemos una función específica, estamos haciendo algo valioso, ayudando a los demás miembros, a los demás ministerios, a las otras partes de la iglesia a que se desarrollen también. ¡Wow! ¡Qué vital que es usted! ¡Qué vital que soy yo! Somos vitales, somos importantes. No se olvide de esto. Usted es importante para Dios, para la iglesia. Lo que hay que hacer es descubrir su función. Y al cumplirla, hace que los demás también se desarrollen y crezcan. Y entonces todo el cuerpo, que es la iglesia, cuando la Biblia habla de cuerpo, habla de iglesia, crece y está sano y lleno de amor. Los tres últimos indicadores de que existe madurez espiritual en usted y en la iglesia. Número 1, que el cuerpo crece. Porque si yo no crezco, como todo lo demás avanza, yo retrocedo. Eso es interesante. Si yo me quedo estancado, como todo avanza, todo es movimiento, hasta la tierra rota, la tierra no se detiene. Hasta la tierra rota se traslada alrededor del sol, el sistema solar avanza en la galaxia, entonces todo está avanzando y si yo no avanzo, entonces yo retrocedo más bien. Todo avanza. Yo también tengo que avanzar. Entonces, el crecimiento espiritual del cristiano es un mandato de Dios.
Es una obligación, más que una obligación, es una necesidad. Porque si yo no avanzo y todo avanza, yo no solo me estanco, sino que retrocedo. Y si algo no crece, se muere. ¿Cómo? Si algo no crece, se muere. Como siempre pongo ahora el ejemplo de mi hijo Dieguito. Dieguito hoy todavía no camina, 8 meses. ¿Eso está bien? Sí, está bien. Ahorita está bien eso. Pero si yo le pregunto, ¿qué pasa? Que si Dieguito pasan 5 y 10 años y todavía no camina, ¿estará 100% bien eso o sano? No vamos a decir. Algo pasó, una enfermedad, una deficiencia, un problema en su crecimiento y desarrollo hubo y no camina. Como a veces vemos algunos niños que tienen esos problemas. Entonces decimos, sí, tiene una enfermedad. No es salud, es enfermedad eso. Porque lo normal, lo sano, ¿qué es lo sano? Que crezca y se desarrolle. Entonces, el hecho de que hoy no camine todavía no está mal. Estará mal si se queda así. Estará mal si no crece. Usted lo ve de bebé, pero de repente pasan los años y lo mira del mismo tamaño. Mira a la niñita Aisha, la mira del mismo tamaño. Entonces se comienza a preocupar. ¿Por qué? Porque espera que crezca. Dios también espera que crezcamos espiritualmente, no que seamos cristianos oyentes durante años. Porque eso es esperar que nuestros hijos no crezcan y que nunca los veamos caminar, ni ir a la escuela, ni hablar, ni aprender, ni llegar a ser un adulto que tenga todas las capacidades que tiene una persona ya grande. Esperamos que nuestros niños crezcan. Dios también espera que crezcamos. Entonces, el crecimiento es sinónimo de salud. Si yo estoy sano, es porque estoy creciendo. Yo tengo que crecer para mantenerme sano. La salud espiritual es importante. Y lo tercero, lleno de amor. Ahora, eso lo dice el versículo 16. Entonces, nosotros tenemos lo siguiente acá entonces. El versículo nos dice lo siguiente. Vamos a compartir otra ventana. Que el versículo nos dice lo siguiente entonces. En resumen, los líderes de la iglesia, es la tesis del texto que acabamos de leer. En síntesis, lo que hemos dicho es lo siguiente. 2 puntos. Los líderes de la iglesia tenemos el rol de preparar a la iglesia para que la iglesia cumpla la misión de Cristo y edificarla en un proceso estratégico de crecimiento cooperativo e integral. ¿Cómo debe crecer la iglesia? En estas 6 etapas que están aquí en pantalla. Estas son 6 etapas. La primera etapa es cuando usted es inconverso o descarriado. Inconverso es que usted no se ha bautizado. Aquí no hay ningún inconverso, porque estamos en el proceso de fidelización. Pero antes de estar en la etapa que está usted ahorita, usted era un inconverso, alguien que no se había bautizado. O era un descarriado, que sí se había bautizado, pero actualmente no estaba fiel en la iglesia. Esa es la primera etapa del crecimiento. ¿Qué se hace con esas personas? Lo que se hace es evangelizarlos a los inconversos para que se bauticen y restaurar a los descarriados para que se restauren. Una vez que se bautiza el inconverso y ya deja de ser inconverso y se convierte en un recién bautizado, una vez que el descarriado se restaura y se convierte en un recién reconciliado, entra en la etapa 2, que la podemos ver en pantalla. La etapa 2 se llama fidelizar. Por eso, este estudio se llama fidelización. Porque, ¿ya nos fijamos entonces? Este estudio se llama fidelización porque tiene esa acción. Queremos realizar esa acción con los recién convertidos. ¿Qué queremos lograr con ellos? Fidelizarlos. Fidelizar es lograr que usted
permanezca en el primer objetivo que tiene el cristiano. Inmediatamente él se convierte en cristiano, que adore a Dios. Si usted observa, en esta segunda etapa, en la pantalla, en la imagen, dice, objetivo de Dios, adorar a Dios. Entonces, el recién bautizado y recién reconciliado está recién comenzando su vida cristiana, se acaba de convertir en un cristiano recientemente. Debe de entender, y debemos entender aquí, porque somos recién convertidos, que nuestro primer objetivo que debe comenzar a cumplir como cristiano es adorar a Dios. Es comenzar a adorarle y tener una relación íntima con Dios. Eso es lo primero que hace el cristiano. Y eso se llama fidelizar. Un cristiano fidelizado es alguien que permanece todos los domingos congregados o conectados y está creciendo en su relación íntima personal con Dios. Eso se llama fidelizado. Entonces, sabiendo esto, los que estamos aquí ya estamos en la etapa número 2. Porque usted ya es bautizado, ya es reconciliado y estamos en esta segunda etapa. Gracias a Dios, todos los que estamos aquí no nos hemos dejado de congregar o conectar para que adoremos a Dios. Eso significa que está avanzando muy bien en la etapa 2. Pero ojo, la etapa 2 no es la etapa final. Y es obvio porque sale en el gráfico, ¿verdad? Que hay varias etapas todavía que faltan. Pero a veces en la mayoría de los cristianos no es obvio eso. Y se quedan estancados de oyentes dominicales. De hecho, lamentablemente la mayoría de los cristianos son así. No avanzan del segundo nivel en el cual actualmente nos encontramos. El segundo nivel que la mayoría de los cristianos están son los oyentes de las iglesias de todos los domingos. Así como lo escucha, se congregan todos los domingos o se conectan todos los domingos, adoran a Dios, participan del servicio, pero no avanzan a algo más que eso. El objetivo de este estudio, por supuesto, es que usted no se estanque en este nivel 2. Qué bien que esté en el nivel 2, pero el nivel 2 no es el último. Vamos entonces, hermano Arcia, ¿cuál es el nivel 3? Es el siguiente. El nivel 3 es cuando usted ya se convierte en un hermano fiel que se congrega todos los domingos, pero aún no tiene interrelaciones de amistad con otros miembros de la iglesia. Para eso, a esa persona, en el nivel 3 se le consolida. Así se llama la acción, consolidar. Consolidar, a diferencia de fidelizar, que fidelizar es hacer que un recién bautizado y recién reconciliado se congregue todos los domingos o se conecte, adore a Dios y mejore su relación con Dios. Eso es fidelizar. Consolidar sería hacer que ese hermano, que ya logramos la fidelización, que todos los domingos está, ahora comience a crear y fortalecer relaciones íntimas de hermandad con otros miembros. Como les había dicho, la mayoría de los cristianos se quedan en la etapa 2, de asistentes o de oyentes, pero no se interrelacionan con los otros miembros. Lo más con el líder, pero con otros miembros no. No hay coinonía, no se interrelacionan, no se hablan, nada. Y hay algunos peores, que solamente son oyentes y asistentes y ni siquiera le hablan del todo a los predicadores. Aquí lamentablemente algunos hermanos que vienen aquí vienen un poco tarde, se van un poco temprano, no saludan a nadie, ni a su servidor ni al hermano Luis García. Entonces eso es triste, están en el nivel 2 bajándose al nivel 1. Pero en el caso de ustedes, hermanos, no debe ser así. Debemos avanzar al nivel 3, que usted sea un cristiano consolidado. El cristiano consolidado es aquel que no solo asiste y es oyente, sino que tiene amistad, tiene relación íntima con otros hermanos. Y los que estamos largos, tenemos todas las redes sociales. Y les voy a decir esto. Todos los hermanos que están fieles en este proceso de crecimiento
¿En dónde estamos? En el grupo de WhatsApp de la Fraternidad de la Iglesia de la Familia de Dios. Les hago una pregunta, pero no me contesten. Desde el momento que nos bautizamos o nos reconciliamos e ingresamos al grupo de WhatsApp de la iglesia, ¿tenemos registrados en nuestros contactos los números de todos los miembros de la fraternidad? No me contesten, por favor, esa pregunta, porque puede que no. Pero no se preocupe, hermanazo, porque para eso estamos acá, para aprender que ese es el tercer nivel que tenemos que llegar, la tercera etapa que tenemos que llegar. Y por poner un indicador básico, sencillo, el hecho de que si nosotros tenemos registrado en nuestro contacto a los miembros de nuestra familia espiritual. Porque sinceramente hablando, ¿a quiénes nosotros tenemos registrados en nuestros contactos? ¿Acaso no son las personas que son importantes para nosotros para contactarlas? Efectivamente, por eso es que las tenemos registradas en nuestro contacto. Pero el que no tenemos registrado en nuestro contacto no es importante. Pero si usted no lo ha hecho todavía, no se preocupe, no hay falla. Por eso estamos hablando de esto. Porque ese debe ser el tercer nivel. Si estamos ahora con la tecnología, como hemos dicho, WhatsApp, Messenger, etc., no hay obstáculo ni excusa para la coinonía. Porque estando cerca o estando largo, podemos tener comunión a través de las redes sociales. Podemos tener esa interacción. Y mire qué bendición que nosotros los hermanos nos chateemos y nos animemos cuando uno no se conecta, por ejemplo, o no se congrega. Eso es comunión, eso es amor, eso es interés por nuestros amados hermanos. Gracias a Dios, todos los miembros de la fraternidad el domingo pasado o se congregaron o se conectaron, menos una. Pero ya algunos hermanos comenzaron a animarle a ella. Solo una no se conectó. De ahí todos los del grupo se conectaron o vinieron aquí, cualquiera de las dos cosas. Eso es coinonía. Etapa número 3. Para que uno fortalezca esta coinonía, tenemos dos cosas. Las redes sociales, ya habíamos hablado, WhatsApp, Messenger, a los que estamos largos. Pero los que estamos cerca, tenemos las tribus de coinonía. Para podernos amar en comunión, que es el segundo objetivo del proceso de crecimiento que Dios tiene para el cristiano. Pero no quedamos ahí. Viene la cuarta etapa del crecimiento espiritual que usted y yo debemos de experimentar. Madurar. Una vez que fuimos consolidados, ya sabemos que consolidar es formar relaciones de amistad y de hermandad con otros miembros de nuestra familia de Dios, que es la iglesia. Una vez que se logra esa meta, ahora hay que madurar. Y madurar es que usted desarrolle un carácter cristiano, deje hábitos carnales de forma definitiva y adquiera hábitos espirituales de manera que los haga propio. Esa es la etapa de madurar. Se logra a través del discipulado relacional y lo que estamos haciendo es parte del discipulado relacional también. Para que maduremos en obediencia a Dios. Lo que dice Jesús en Mateo 28, 19 y 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Ese es el cuarto nivel. El primer nivel, recapitulando, son los que no se han bautizado y los que no se han reconciliado. El segundo nivel son los que ya se bautizaron y ya se reconciliaron. Y que están comenzando a congregarse, a adorar. El tercer nivel son los que ya adoran siempre, todos los domingos, pero que aún no han formado relaciones de amistad y se están formando relaciones de amistad. El nivel 4 es el que ya tiene relaciones de amistad y hermandad con otros miembros, pero está aún madurando, transformando su carácter negativo y está haciéndose más y más como Jesús. Entonces,
¿Qué tenemos aquí ahora? El quinto nivel, una vez que usted está comenzando a madurar espiritualmente, porque no puedo decir de que ya maduró, porque eso dura toda la vida. La cuestión es que ya comenzó a madurar de manera pues aceptable. Viene la quinta etapa y es equiparlo a usted. Equipar significa capacitar en las actualizaciones ministeriales para que usted se involucre a un ministerio. Se convierte en un servidor o servidora. Eso significa equipar. A través de la actualización ministerial se le equipa al cristiano que está madurando, pero aún es inactivo en la iglesia, para que pueda ser un miembro activo. Un miembro activo es alguien que está involucrado en un servicio, o sea, lo que dijimos al principio, tiene una función específica valiosa dentro de la iglesia para cumplir la misión de Cristo Jesús. Para que usted cumpla el objetivo de crecer en servicio. Una vez que está creciendo en servicio involucrado, entra al sexto nivel de madurez espiritual que usted puede llegar en esta tierra. Y es el nivel de enviar. Se envía a otras iglesias o a otros lugares para abrir nuevas obras o para colaborar en ganar nuevas almas, para que se conviertan en enviados. Para eso se capacita a los hermanos que ya estaban sirviendo, pero que aún son estériles. ¿Qué es un cristiano estéril? Es un cristiano que no ha ganado otra alma para Cristo, no se ha reproducido. Ese es un cristiano estéril. Un cristiano fértil es aquel que le ha compartido la palabra a otro y lo ha ganado para Cristo. O se ha bautizado o se ha reconciliado, pero principalmente se ha bautizado porque usted le habló a esa persona y ahora es parte de la iglesia. Eso es fertilidad espiritual. Si yo no he ganado ninguna alma, entonces todavía soy estéril. Pero esa es la última etapa, si se fijan, no se preocupen todavía por eso, porque estamos en la segunda etapa, no hay falla. Entonces, en síntesis, amados hermanos, ahora voy a compartir la otra pantalla, que es la misma imagen prácticamente, pero es en PowerPoint. En otras palabras, amados hermanos, usted cuando se bautiza y se reconcilia nuevamente, cualquiera de las dos cosas, por ejemplo, el caso del hermano Byron se reconcilió, la hermana Fernanda, la hermana Aida se bautizaron recientemente. ¿En qué se convirtió usted cuando se bautizó o se reconcilió? En un adorador. Esa es su nueva identidad en Cristo. Inmediatamente usted se bautiza. Usted se bautiza, recibe el Espíritu Santo y usted dice, yo soy un adorador, no soy un inconverso. Por lo tanto, mi meta ahora es adorar a Dios. Pero si ven el gráfico, hay una flecha que gira en conformidad a las manecillas del reloj, hacia la derecha. Porque tiene que crecer, lo que hemos estado hablando. Y una vez que crece, una vez que dice, soy adorador, no inconverso, tiene que evolucionar gradualmente a su nueva identidad. Soy hermano, no apático. Y no deja de ser adorador, obviamente. Entonces, ahora es un adorador y también es hermano. Adquiere la conciencia espiritual de que es usted un hermano de una familia y no solamente un cristiano aislado, solamente con Dios en adoración, no. El que está recién bautizado sí, es comprensible que solamente sea un adorador y que se congregue y se conecte solo para adorar y que probablemente al principio no le hable a la gente. Pero una vez pasando esa etapa, debemos de crecer espiritualmente. Y el siguiente paso de su crecimiento espiritual, amado hermano, es adquirir la conciencia que usted es hermano de una familia espiritual, no solo hijo de Dios. Y por supuesto, si uno es hijo de Dios, es porque, y si hay otros hijos de Dios, entonces, ¿qué soy yo de ellos? Hermano. Soy hermano no apático. Pero no me quedo estancado ahí, sino que avanzo al tercer nivel. Y ahora debo de decir, soy adorador, soy hermano, pero no solamente eso, sino que ahora soy maduro, no carnal. Debo de reflejar de gloria en gloria la gloria de Cristo Jesús.
Tengo que parecerme a Jesús. Romanos 8, 28 y 29. Debo de despojarme de toda práctica de pecado que todavía me asedia. Debo de quitarme toda carnalidad, despojarme del viejo hombre, de la vieja mujer que está viciado y corrupto conforme a los deseos engañosos y revestirme del nuevo para ser espiritual, tener el fruto del Espíritu. Pero no me quedo ahí. No solamente soy adorador, soy hermano, soy maduro, sino que también soy, mire qué bonito cómo usted debe ir creciendo en la etapa espiritual. Soy siervo, no inútil. Ahí descubro mis dones, mis talentos y descubro mi función específica y en qué ministerio puedo colaborar en la iglesia. Soy siervo. Y no me quedo estancado. Avanzo al quinto nivel de identidad espiritual. Soy testigo, no estéril. Ya dijimos que era esterilidad y ser testigo es que usted le habla del evangelio a otros. Esa es la evolución, esta es la evolución gradual de la identidad que debemos a través de la meditación y el aprendizaje y la intencionalidad ir creciendo espiritualmente. Soy adorador de Dios, luego avanzo a soy hermano de mi iglesia, avanzo al tercer nivel y mire que es más grande el círculo porque está creciendo espiritualmente. Primero, el primer nivel, soy adorador de Dios, es una pelotita chiquita, pero luego crece, soy hermano de la iglesia, crece un tantito más, soy maduro como Cristo, crece otro tanto más, soy siervo de Cristo, y crece más y más y dice, soy testigo de Cristo. Y el último gráfico, que es igual, lo mismo prácticamente, pero es para que quede bien claro. Soy inconverso en el mundo sin compromiso y sin salvación, antes de bautizarme, antes de reconciliarme. Una vez que me bautizo, me reconcilio, soy adorador. La segunda etapa que pueden ver en la imagen. Ahí soy un congregante en el servicio de adoración, crezco en mi relación personal con Dios y adoro más a Dios. Pero no me quedo ahí, paso al tercer nivel. Soy hermano en las tribus de Coinonía, si estamos largo utilizando las redes sociales para llegar a ser consolidado. Pero no me quedo ahí, avanzo al cuarto nivel. Soy maduro en el discipulado relacional y voy en desarrollo formando el carácter de Cristo en mi vida. Pero no me quedo allí, avanzo al quinto nivel. Soy siervo. En la actualización ministerial me capacitan para involucrarme en un ministerio de acuerdo a mis dones espirituales. Y finalmente, no me quedo allí, sino que avanzo al sexto nivel. Soy testigo en entrenamiento para ser productivo, es decir, que pueda ganar un alma para Cristo Jesús. Y preguntas, hermanos, entonces, dudas, comentarios. Este es el proceso estratégico de crecimiento, para que la iglesia vaya creciendo. Por eso hablamos de actividades, porque esta es toda una estrategia donde los hermanos del staff nos hemos organizado en actividades para que usted y yo podamos ir creciendo en madurez espiritual como que si fuera una fábrica aquí. Usted sabe que en una fábrica hay un proceso de producción, donde hay etapas. Y entonces en cada etapa, por ejemplo, si como la hermana Karina, le daba el ejemplo que ella trabaja, la hermana Karina, hija de la hermana Yadira Selva, hija de la hermana Reina Vado. Hace camisa, entonces ella dice que ella hace esta parte del ruedo. Entonces me dice que son etapas. Antes de mí hay otra etapa que hace la manga y después yo hago el ruedo y después yo, así igualito le dije yo. Este es un conjunto de etapas donde usted va creciendo espiritualmente a medida que avanza a la siguiente etapa. Entonces usted comienza en el nivel 1 y termina en el nivel 6. Pregunto, ¿en qué nivel nos encontramos ahorita entonces? Vamos a preguntarle a los hermanos que están más recientes, si hemos captado. La hermana Claudita, ella ya domina esta parte. ella dice, ella sabe ya que está en el nivel 5. Hermana Fernanda, ¿en qué nivel se encuentra? Ah, ahí está. Pensé que se iban, ¿no? Hermana Fernanda, ¿en qué nivel se encuentra de los que hemos mencionado? Voy a poner otra vez la gráfica para que nos ubiquemos entonces si se le ha olvidado. Ahora, hermano, Medrano, Febrano. Aquí están también. Aquí están, sí, aquí están.
En adorador, hermano. ¿Me escucha? Correcto. Sí, Usted es somos una adoradora. adoradores. Muy bien, en el nivel de adorador se encuentra. Muy bien. Sí. ¿Qué más podía comentar, hermana? En Pregunta, duda, en el punto comentario. más. ¿Cómo dice? Yo le quería hacer no una pregunta, sino como una sugerencia. A Dígame. mí me cuesta copiar los textos, a veces me pierdo en los textos, en las citas bíblicas que dan, entonces como de ponerlos ahí en la pantalla para que uno no se pierda, o sea, va conforme el estudio y con el texto en la Biblia. Correcto, claro que sí. A veces, Entonces, eh, una cuestión en ese sentido. A veces yo menciono, ok. o a veces el predicador o el que está enseñando, a veces va a mencionar algunos textos de memoria solamente como para aportar un poco más. Pero no es tan Ya. necesario buscarlos así como porque se está estudiando el base, ¿me explico? Como que Hay un texto base que se como que explica está apuntado. y el base Sí, sí es que se a estudia, se nosotros, anota y el base, por ejemplo, es Efesios 4:11 al 16. sí, Y de vez en cuando se puede, por ejemplo, hacer una ok, mención, sí, hacer una sí, referencia, pero de todas formas no se preocupe, que en el material ahí van a estar los versículos que podamos estudiar. Y voy a mandar el material también bueno, en hermano, PDF. gracias. Cheque, hermanaza, claro que sí, para servirle. Ok, ok. Hermano Byron, ¿en qué nivel de crecimiento espiritual, en qué nivel de su madurez espiritual se encuentra actualmente? Ve, hermano, en adorador también, porque ya estamos adorando así con esta situación. Excelente. Pero ojo con esto, también uno puede avanzar a otros niveles a través de las redes sociales. Y eso lo descubrimos en el 2020 con la pandemia. Entonces, ok, pero la cuestión ahorita Así es es. identificar en qué nivel estamos. Pero sí Sí, podemos nosotros avanzar a otros niveles aunque estemos cerca o largo. Eso lo hablamos un poquito aquí, pero lo así vamos a es. profundizar en los siguientes temas. El cómo lo podemos hacer, si estamos largo o cerca. Hermana Aida, ¿en qué nivel de su madurez espiritual se encuentra actualmente? ¿Está por ahí la hermana Aida González? Hermana González Isa. Hermana Isabel González, ¿está por allí? Sí, Luis, regáleme chance, es que estoy ocupada, estoy con salida, entonces no lo puedo atender por el momento. Ah, cheque, hermanaza, correcto. Entonces, ¿qué pasa acá? Estos son los niveles de crecimiento espiritual. La tarea para el próximo día, atentos, hay que anotar lo siguiente. Escriba la fecha que usted se propone en la cual comenzará a avanzar a su siguiente nivel. ¿Ya lo anotaron o no tenían Hermano, dónde anotar? ¿Sí? hermano, Dígame, una hermanazo. pregunta. Dígame. Entonces, así exactamente en este proceso tienen que ser todos los hermanos que se congregan. Es correcto. Así seamos jóvenes, ancianos, adultos y eso. Entonces, parejo tenemos que seguir estos niveles para avanzar en el cristianismo. Correcto, hermanazo. Claro que sí. Y el próximo día vamos a profundizar ya le voy a decir, lo que vamos a profundizar es en las etapas. Vamos a profundizar en las etapas el próximo día, aquí. Y vamos a leer los textos bíblicos. Por ejemplo, no leímos Hechos 21:8, 2 Timoteo 4:5. Entonces todo eso lo vamos a profundizar el próximo día. Para que podamos ver de que efectivamente está conforme a la escritura. Porque es muy buena la pregunta, porque podemos decir, no, el hermano Ajá. Arce inventó esas etapas. No hay falla. Correcto, ahora tenemos que No, ver no, porque, o sea, la parte bíblica. Dígame, es hermanazo. que a veces confundimos la palabra ahí mismo que somos
hijos del mismo rebaño, pero a veces confundimos como que somos hijos y solo con ir a la iglesia, pues ya somos hijos, Correcto. ¿me entiendes? Ya, entonces no, hay que trabajar en la obra. Es correcto, excelente. Efectivamente, hermano. Es cierto que habrá excepciones, habrá cosas así variadas, pero... No, de hecho que hay que valorar la situación también, o sea, Aló, hermanas, bendiciones. ¿Cómo así, hermanas? ¿Cómo así, hermanas? No puede ser, hermanas. Ah, pues... ujú. Ah, pues vamos a estar en oración, hermanas, ¿sabes? Vamos a estar en oración entonces y pendiente. Sí, voy a llegar, de todas maneras. Ya dentro de poco. Sí, claro que sí, hermanas. Bendiciones, cheque. Bendiciones, amados hermanos. Discúlpenme la interrupción porque teníamos una emergencia por ahí. Rogamos las oraciones por la hermana Reina Abado y el hermano Julio Medrano que están con fiebre, están enfermitos. Entonces, oración siempre. Y ahorita nos llamaron por eso. Entonces vamos a hacer esa oración con la ayuda del Señor para que estén al 100% recuperados y que solamente les pase esto. Entonces, amados hermanos, concluyendo, excelente, como dijo nuestro hermano Byron, debemos de comprender de que no solamente ser cristiano significa ser oyente o ser asistente, sino es crecer en cada uno de estos niveles de madurez espiritual que hemos visto hoy. Dios primero, el próximo viernes vamos a hablar del programa de renovación espiritual y al otro continuamos con esta temática. Preguntas, dudas, comentarios finales entonces, hermanos. hermano, Dígame. con eso de la fecha de que habló Ah, de correcto, la la fecha tarea. que cuando podíamos dar el paso a la siguiente etapa. Correcto. A veces pienso yo que una fecha tan exacta, hermano, no le veo yo porque, usted sabe, de pronto Dios nos toca y podemos avanzar hasta el final de una vez, hasta la última etapa. Usted sabe, Dios cambia a la persona siempre y cuando lo recibimos, ¿verdad? Entonces, siempre y cuando vayamos, digamos, siempre aprendiendo, porque no terminamos de aprender, ¿verdad? Siempre, o sea, como paso por paso y no tener así como restricción de fecha y eso. Comprendo, hermanazo. Correcto. ¿Sí me comprende? Correcto, claro que sí. No obstante, la escritura nos habla Ajá. de un mandamiento. Creced, 2 de Pedro 3:15, el último versículo. Creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. 1 Corintios 15:58. Así que hermanos, crezcan en la obra del Señor siempre. En los dos versículos nos dice a nosotros que el crecimiento es responsabilidad de mí. Dios va a hacer varias cosas para que nosotros crezcamos, pero al final la responsabilidad de mi crecimiento Dios me la manda a mí. Por eso están esos dos mandamientos. Dice la Escritura, crezcan en la gracia y en el conocimiento. Entonces la Biblia, ¿a quién le dice crezcan? A nosotros. Entonces Dios me dice, es como que si Él me hablara a mí, Arcia, ¿sí? Crece en el conocimiento. Entonces, no es que Él me hace crecer,
Yo tengo que crecer, claro, con las herramientas que me da, con el conocimiento de la palabra, con los regalos que Él envía, los predicadores, los maestros, que Él hace todo para que hayan predicadores en la iglesia, por ejemplo, y con todas las situaciones que pasan en la vida, ayudan a que nosotros crecemos, pero la responsabilidad de crecimiento es nosotros. ¿Por qué? Porque hay dos formas de crecer. La evolución gradual de la identidad el dilema incomprensible, que son los momentos Kensho y Satori. Que lo que le acabo de decir, lo vamos a ver en la segunda asignatura, en el programa de renovación espiritual, de las dos Sí, sí. formas en que la Biblia dice que crecemos. Entonces, y esas dos formas, las dos formas, siempre va a involucrar la conciencia y la intencionalidad de crecer. Entonces, la meta, el poner una Esa es. fecha, es algo que a mí que yo la pongo, ponernos metas nos ayuda a comprometernos a crecer y hacerlo de manera intencional. Porque lo que no se pone en una fecha es un sueño. La diferencia entre una meta y un sueño, ¿sabe cuál es? La fecha. La fecha límite es la única diferencia entre una meta y un sueño. Si digo yo, por ejemplo, yo quiero con mi esposa y mi hijo tener nuestra propia casa. ¿Cuándo? Algún día, eso se llama sueño. Pero, sí, se llama sueño. Un sueño, está bien tener sueño. Entonces, el crecimiento no puede quedar en sueños, sino debe ser una meta del cristiano. Ahora decimos nosotros, bueno, yo quiero tener un negocio con la ayuda del Señor, poner un negocio. ¿Cuándo? En 2 años. Hago esto este año primero, hago esto otro el otro año, y después de eso yo pongo el negocio aquí. Eso se llama meta. ¿Y qué creen que se cumple más? ¿Una meta o un sueño? Una meta. El sueño. Las metas se cumplen más. El sueño. El sueño no se cumple. Ah, el sueño cuando se duerme uno. Entonces, las metas se cumplen más que los sueños. ¿Por qué? Porque ponemos una fecha. Así cuando yo estaba enamorando a mi esposa Claudita, ¿te querés casar conmigo? Sí, me decía. Pero al principio no poníamos fecha. Eso quedaba en sueño. Y si nunca hubiéramos puesto fecha, ¿cuándo nos íbamos a casar? Jamás ni nunca. ¿Ya me entiendes? Entonces, jamás iba hasta que pusimos fecha. Mire, ajá. Hasta que pusimos fecha. El sueño Ahí sí. se convierte en meta y la meta se hace realidad. Entonces, y hablando de nuestro crecimiento espiritual, con muchas más razones, debemos de hacerlo conscientemente, porque el crecimiento no sucede por arte de magia. Es por eso que a veces los cristianos pueden pasar años. ¿Cuántos años tienen de bautizado? Tengo 20 años y nunca creció, porque nunca entró en un proceso consciente de crecimiento espiritual. Por eso no es sinónimo de madurez los años, la edad. Por eso la edad no necesariamente es un signo de madurez, porque se requiere algo consciente, algo intencional, algo sistemático, se requiere un trabajo, se requiere una renovación de creencias, se requiere una instalación de hábitos Pero, para que uno crezca. Entonces, esa es la fecha. Entonces, la tarea, hermano, consiste en poner una fecha, pero obviamente las fechas no son algo de fuerza. Si yo puedo lograr la fecha antes, gloria a Dios. Y si no puedo, por ejemplo, porque dije, yo trabajé mucho, pero no lo logré, no logré avanzar en mi crecimiento espiritual y no completé la fecha, no pasa nada tampoco. Lo más importante es que la meta nos ayude a crecer. Si lo completamos antes, genial. Si no, como dice, con tal de crecer. ¿Sí, hermano? como dice, tarde pero seguro. Correcto, hermanas. Pero la meta ayuda. Sin la meta, Claro, claro. Para aprender. eso es bonito porque la meta nos ayuda a que pasen cualquiera de dos cosas. O que la terminemos antes o que la terminemos después y digamos tarde pero seguro. Pero si no hay meta, al no haber fecha y solo es sueño, ni siquiera llega tarde. No llega nunca. No Entonces, llega nunca. Más seguro que no llega nunca. correcto, entonces no llega. Ya cuando es sueño, no es meta, no llega. Pero cuando es meta, aunque llegue tarde, pero llega porque es meta. Entonces, amados hermanos, así sería para la próxima vez
Que nos veamos, poner una fecha y decir, Así es, bueno, hermano. en tal mes de este año voy a avanzar al siguiente nivel. Vamos a terminar entonces, amados hermanos, con una oración, rogándole a nuestro hermano Byron que tenga el privilegio de podernos despedir en oración. Después, bendiciones a todos. Bendiciones, hermano. Oremos. Amantísimo Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por haber escuchado de tu palabra, Señor, por haber escuchado y conocer más de tu vida, Señor, para así nosotros acercarnos más a tu palabra, Padre Santo, a pesar de tantos problemas.